Muy buenos días, amada familia. ¿Está alguno entre ustedes feliz? Únase a la banda. Cante con gozo y alegría alabanzas al Señor. ¿Se encuentra alguno de ustedes triste? Haga oración. Arrodíllese. Derrame sus lágrimas, póstrese a la presencia de Dios y lleve todas sus cargas, todas sus aflicciones. Jesús nos dice que Él las puede cargar, que Él puede encargarse de todas nuestras dolencias. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Bueno, preste mucha atención. Hoy en el Evangelio de Marcos conoceremos del siervo sufriente que también es dador de vida. Evangelio de Marcos, capítulo 1. La semana pasada tuvimos el testimonio de la comunidad judía al interior de la sinagoga. En primer lugar, al escuchar a Jesús predicar el Evangelio, ellos se sorprenden gratamente, se admiran y se preguntan, ¿quién es este que predica con tal autoridad, de manera tan bonita, maravillosa, pero acertada, como no lo hacían los religiosos de la época? El segundo testimonio que dan ellos es a partir de la liberación que provoca Jesús en un desgraciado hombre quien se encontraba preso, abatido, atrapado por espíritus impuros. Jesús manda a callar a los demonios, les exige salir de aquel hombre. Y estas personas que rodean se miran con asombro y dicen, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza que aún a los espíritus impuros les ordena salir y ellos le obedecen? Ese hombre es Jesucristo, nuestro Señor, el Dios de nuestra vida. La razón por la cual nos reunimos a adorarle, cantar juntos, rendirnos a su presencia. Y de Él predicamos porque Él, el siervo sufriente Jesús, es la buena noticia para todo aquel que cree. Es día sábado y Jesús sale de la sinagoga. Continuamos en el versículo 29. Y al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, Jesús, se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le pasó la fiebre y ella lo servía. El Evangelio de Lucas nos da un poquito más detalle. Nos dice que ella tenía una gran fiebre y además de eso, que los discípulos de Jesús le rogaron, intercedieron, pidieron a Jesús por ella. Cuando Jesús llega a la humanidad y a la vida de la sociedad, trae la esperanza. Porque este es un mundo muy afligido, derrotado y atrapado por toda especie de mal y tragedias. Los discípulos vieron que Jesús convirtió el agua en vino, que liberaba a los desgraciados, a los desposeídos de libertad, a los atrapados y vulnerados, a los enfermos. Y ellos saben que Jesús puede aliviar la dificultad, el problema de salud de esta mujer. Eso hace Jesús. La importancia de conocer a Cristo es porque Él trae fe, certeza en nuestras vidas, convicción y esperanza en un mundo tan desalentado. Jesús es la esperanza. Usted puede llevar, presentar, dar a conocer al enfermo a Jesús, el siervo sufriente, que también es el dador de vida. Jesús reacciona con misericordia
La misericordia que usted y yo necesitamos. Misericordia es que una persona en estado de miseria es pasado a través del corazón benevolente de Dios para provocar en su desgraciada vida bondad y salvación. Misericordia es dar a alguien lo que no merece, lo que no ha ganado, pero es un regalo de Dios. Él reacciona en misericordia por esta mujer y hace lo que ella no puede. Esta es la condición del hombre. No tenemos la capacidad de responder extraordinariamente a nuestras necesidades. Eso solo lo puede hacer Él. Así que Jesús se acerca, la toma de la mano y la levanta. Es que esta mujer está hundida en su cama. Para todos ustedes y para mí es fácil comprender cómo se encuentra ella. ¿Alguna vez ha tenido una fiebre de esas muy fuertes? Que siente que sus piernas no pueden sostener el cuerpo. Le sube y le baja escalofrío, le da mareo y un desaliento tal que le produce incluso tristeza. Las mujeres de aquella época crecían acostumbradas a duros trabajos, como cargar agua desde ciertas distancias, desde los pozos o cisternas o riachuelos, cargar en vasijas de barro o de cuero y llevar las veces que se necesitara para las actividades domésticas, recoger leña, recoger cosechas, prender fogones, actividades muy fuertes. Así que si la suegra de Pedro se encuentra en cama, es porque efectivamente, sin duda alguna, está muy enferma. No es un capricho, es una gran fiebre. Así lo dice Lucas. Jesús la toma y la levanta. Y podemos hallar el testimonio del poder glorioso de nuestro Dios. Al instante, inmediatamente, se le pasó la fiebre. Ahora, esta mujer estuvo enferma y todos nos enfermamos. Cuando nos enfermamos, es necesario hacernos tres preguntas. Tres preguntas. La primera pregunta que usted se debe hacer es: ¿por qué me he enfermado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Quién responde esa pregunta? Esa pregunta la debe responder el médico. Usted va a la consulta. Él le ordena exámenes, rigurosos tal vez. Los resultados de esos exámenes son tabulados por el especialista. Y luego él le va a decir a usted: se encuentra enferma, enfermo, por sedentarismo, por exceso de azúcar, por esto o aquello. El médico le va a responder por qué está enfermo. Luego hay otra pregunta que debe hacerse, que yo debo hacerme en un momento muy difícil de mi vida, si es enfermedad o cualquier otra. Y es: ¿para qué? Y en este caso, ¿para qué estoy enfermo? ¿Para qué? Algunas personas podrían sentir ira, molestarse, indignarse y decir: no me merezco esto, no tiene por qué pasarme esto, hago las cosas bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no se preguntan el para qué. En la perspectiva cristiana, todas las cosas que nos suceden operan para bien de nuestras vidas, conforme a los propósitos gloriosos de Dios. En el cristiano no hay nada que sea incipiente, nada que carezca de sentido, nada accidental. Estamos en las manos de nuestro Dios, Él obra en nuestras vidas y Él nos pasa por diferentes circunstancias, así que nos tenemos que preguntar ¿para qué? Cuando Jesús llegó a la casa de Marta, estaba llorando junto con su hermana y muchos amigos alrededor.
Lázaro ya tenía 3 días de ser sepultado y su cuerpo se encontraba en proceso de descomposición. Estas mujeres, desde su profundo dolor, le preguntan a su mejor amigo: ¿por qué no has llegado antes? Si hubieses llegado tiempo atrás, 3 días atrás, no hubiese muerto. La respuesta de Jesús a ellas, y llorando él, es: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues esto no es para mal, sino para bien. Dios sea glorificado. Cuando enfrentamos una situación muy difícil como la salud, debemos preguntarnos para qué. Y una respuesta muy objetiva por parte de un cristiano, en primer lugar, es para dar gloria a Dios, para encontrar lo precioso de lo vil, para relacionarnos con Dios y conocerle ahí, en la soledad, en la debilidad, en la tristeza, en el dolor físico, para conocer a Dios que nos consuela, que nos abraza. También para hacer cambios de hábitos, conductas o ideas mentales que no están de acuerdo con la mente de Cristo, con el evangelio del reino de los cielos. Siempre el para qué es muy importante, y la respuesta al para qué la tenemos que dar nosotros mismos. ¿Para qué estoy enfermo? La respondo y entonces tengo una actitud correcta frente a ese desafío. No hay situación que nos doble tanto como la enfermedad. Si usted pone todo su capital en una inversión y fracasa y queda en bancarrota, tiene la posibilidad de levantarse otra vez. No se afecta tanto el ego, pero no hay nada que doble el ego de un ser humano como la enfermedad. Y si esa enfermedad nos amenaza, y si es terminal, y si nos mutila, y si nos reduce, la enfermedad naturalmente dobla el ego del ser humano. Es ahí donde podemos nosotros tomar una acción correcta, respondiéndonos para qué. Y la tercera pregunta que nos podemos hacer es: ¿y si el Señor responde a mi ruego sanándome, para qué quiero estar sano? ¿Qué haré al estar sano, al recuperar mi salud? La actitud de la suegra de Pedro se hace evidente en que Jesús la sana e inmediatamente ella, agradecida, celebrando, adorando y reconociendo la maravilla de Jesús en su vida, se levanta y le sirve. La manifestación de amor, de afecto, siempre es en el servicio. La gratitud se materializa en el servicio. Si yo digo que amo pero no sirvo, no es tan consistente. La manera de expresar la gratitud es con el servicio. Si Dios le sana, ¿qué va a hacer? La vida y la misericordia de Dios, su gracia, su favor, ¿acaso no nos impulsa a vivir para Él, a servirle? Puedo imaginar a esta mujer, inmediatamente experimenta la reacción al interior de su cuerpo. Desaparece el calor, la fiebre, el mareo, el desaliento, le vuelve el alma al cuerpo y esta mujer siente mucha gratitud. Oh, mi Señor, espérame un momento. Quiero prepararte algo, discúlpame, la casa no está tan organizada, es que estuve en cama días, semanas, pero inmediatamente expresa su gratitud en servicio a Cristo. Esto es una actitud correcta y debe ser nuestra actitud. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados.
Este relato no es poesía, no es tanto como que Marcos nos quiere hablar de maneras bonitas, hablándonos de la tarde y de la noche. Lo que sucedía es que los judíos habían apretado la ley con interpretaciones. Ellos no harían ninguna actividad hasta que no terminara el día de reposo. Escucharon que Jesús liberaba a la gente de la opresión y de los espíritus diabólicos, que sanaba a los enfermos, y tenían un familiar atado por demonios, y tenían un familiar muy enfermo. Les devuelve la esperanza. Sin embargo, creían ellos que no podían quebrantar el sábado acudiendo a Jesús. Por eso esperan a que termine el día, cuando ya el sol se puso. Y entonces le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Suponga usted, imagínese que tiene un hijo, una hija, un familiar poseído por demonios. Y entonces esa persona no tiene libertad. Y el demonio hace lo que quiera con la persona. Le aflige, le destruye, le golpea, le vulnera, le obliga a hacer cosas que la persona en condiciones normales jamás haría. ¿No le parece que como que nos encontramos en un mundo lleno, repleto, como engusanado, como hirviendo de posesiones diabólicas? Vemos a veces a nuestros gobiernos legislando en contra de la vida, a favor del mal, en contra de las familias, a favor del homicidio, a favor de los delincuentes, a favor de las mentiras, de las trampas. Escuchamos en las noticias personas que van y le quitan la vida a otra persona como si estuviesen matando gallinas. Y nos preguntamos, ¿será que esta gente está poseída por demonios? Por lo menos su corazón sí es diabólico. Pero imagínese usted que tiene un familiar en tal condición y tiene un familiar enfermo y el diagnóstico es grave, y escucha que Jesús, este profeta, tiene el poder para salvarles. Tan pronto termina el Shabbat, corren en busca de él. Y nos dice Marcos que toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían diversas enfermedades, porque Jesús no tiene limitaciones. No hay unos diagnósticos o unas enfermedades que acaso Jesús no pueda. Jesús restauró el cuerpo de personas que nacieron con condiciones de discapacidad. Y digo restauró porque en el principio no era el propósito de Dios ni la enfermedad, ni que personas nacieran con defectos genéticos. Y también Jesús resucitó muertos. Y Jesús se manifestó de maneras que ningún mortal puede hacer. Diversas enfermedades. Y en el versículo 34 nos deja ver algo que es muy importante comprenderlo todos los cristianos. Y sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. Aunque fueron todos los enfermos, llevaron a todos los enfermos, Él no los sanó a todos, sanó a muchos. Y esto es una realidad de la vida y de la vida en Cristo, que no siempre el siervo sufriente, quien es dador de vida, va a responder a nuestras plegarias con relación a una enfermedad. Y no lo va a hacer porque el propósito magistral de Dios será nuestra aflicción. Muchos no estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no se trata de opiniones, es de lo que Dios nos habla en las Escrituras. Hay un hombre conocido por todos los cristianos, por todos, es el apóstol Pablo. Él nos cuenta que tuvo la oportunidad única. Dios le dejó subir al tercer cielo y admirar, apreciar, contemplar, ver cosas asombrosas
extraordinarias, maravillas de Dios del tercer cielo. Y él dice, para que yo no me ensoberbeciera, para que no me hinchara de ego, Dios puso en mí un aguijón. Esto lo registra el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Y voy a leer a partir del versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, esto es, en mi cuerpo, mi salud, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este es el testimonio de Pablo. No es que Pablo oró 3 veces, Pablo oraba sin cesar, pero lo que él está diciendo es que tuvo 3 momentos muy intensos, tal vez de abstenerse de alimentos, de irse a un lugar desértico, no sé, pero muy intensos, de mucha angustia y ruego, pidiendo al Señor que le quitara ese aguijón. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y la respuesta de Dios a Pablo fue, Pablo, te amo, eres mi hijo. Sabes, me duele lo que te pasa, sé que es difícil lo que vives, pero es necesario para ti sentirte permanentemente débil, sentirte humano, vulnerable, para que no te hinches de ego, como el gran apóstol, como el hombre que tuvo experiencias que te di como a ningún otro hombre. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto que dice Dios a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad, es que estaré contigo, Pablo, en el dolor, que verás mi alivio, lo sentirás, sentirás mis brazos, hallarás lo precioso de lo vil, y cada vez en medio del dolor y de mi gracia serás más como Cristo, pensarás más como Cristo, más humilde, más piadoso, más santo. Así que esta es la respuesta que Dios le da a Pablo. No te voy a sanar. Y te duele y es muy duro, pero no lo voy a hacer. Estaré contigo y verás mi gracia. Verás mi poder, Pablo. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Pues se nota que él comprende, que él aprende la lección, que él la vive. Se nota que el poder está perfeccionando a Pablo, porque la respuesta de Pablo no es su puño señalando al cielo con ira, sino que él responde, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Si esto es lo que Dios ha querido para mí, entonces lo voy a aceptar de buena gana. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué actitud la de Pablo frente a una respuesta tan dura, tan difícil como Dios le da? Y nos damos cuenta que Jesús no sanó a todos, sanó a muchos. Y no sana a todos, sana a muchos físicamente y a otros va a sanar su alma y tendrá una aflicción a lo largo de su vida. David, en algunas ocasiones orando al Padre, se queja y dice, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los impíos, los burlones,
se proponen hacer cosas engañando, tramando, mintiendo y logran los objetivos. Están gordos, comen y se sacian, haciendo a partir de sus artimañas. ¿Por qué? Es todo lo que tendrán en esta tierra. Es todo, la gloria de los hombres, los placeres de la vida, y solo les resta una horrenda expectación de juicio, de la cual no escapan, y del juicio que no podrán evadir, que nada los justificará. Encontrar que una aflicción dada por Dios es un propósito de Dios maravilloso en nuestras vidas, le da sentido a nuestro sufrimiento. Entonces Juan Marcos nos dice esto: Jesús sanó a muchos y también de diversas enfermedades, pero también que echó fuera muchos demonios y no dejaba, fíjese bien, no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Los demonios conocían a Jesús. Mire, tanto en el estudio bíblico de la semana pasada, que hace parte del capítulo 1, como hoy, encontramos 3 momentos donde los demonios entran a escena, interrumpen la predicación de Jesús, la ministración de Jesús, y la actitud de Jesús, es reprenderlos y callarlos. No les da un lugar. En el versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hay algo que sucede desde el principio, desde Génesis hasta hoy, y tenemos que discernir los espíritus. Satanás es el padre de mentiras. Él es un embaucador, un tramador, y sus espíritus diabólicos también. Ellos se presentan como una buena alternativa. Hablan como que existen 2 fuerzas y que esas 2 fuerzas son, aunque distintas, pueden ser buenas y favorables para el ser humano. Así que los espíritus diabólicos van a buscar un lugar para que las personas los elijan. En el caso del demonio que se manifiesta en la sinagoga, él públicamente se hace marketing, públicamente. Cuando le grita a Jesús y le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno, como víctimas? ¿Has venido a destruirnos? Y luego dice públicamente: sé quién eres, el Santo de Dios. De ninguna manera este espíritu está contribuyendo o ayudando a Jesús para que la gente conozcan que Él es el Mesías. Jamás. Es que la gente ya ha dado un testimonio, y es que nadie enseña, predica con tal autoridad como Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, y entonces las tinieblas, con todo su engaño, empieza a perder lugar y control. La respuesta de Jesús es callar al espíritu diabólico y echarlo. Así también, cuando Él libera a muchos ahí a la entrada de la casa, porque toda la ciudad se agolpa para ser sanos y para ser liberados, Jesús no los dejaba hablar, no dejaba que los demonios hablaran, no les daba un lugar para que ellos no tengan un lugar en la vida de las personas, ni en el culto, ni en la iglesia, ni en la predicación. También otro caso muy conocido por ustedes lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. El apóstol Pablo va haciendo su viaje ministerial, misionero, y conoce a algunas mujeres que están conociendo de la fe. El Espíritu Santo las regenera, abre su corazón, el corazón de Lidia, para que pueda conocer el Evangelio, son bautizadas, y él se queda con sus discípulos una semana ahí. Y ahí hay una mujer joven que es esclava, poseída por demonios. Voy a leer. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos
adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No es que este espíritu diabólico se une a la campaña misionera de Pablo. No es que este espíritu quiera que la gente crea en el mensaje y por eso le hace publicidad. Jamás. Un espíritu conocido, aceptado en una población. La gente acudía a ellos. En esta ciudad la gente acude a lugares de brujería paranormal buscando asistencia clínica, San Gregorio, pitonizas y todo eso. Otros van a buscar que les lean las cartas, el tarot, y que les digan cómo será la vida, quién será su cónyuge, cómo adquiere más capital y demás. Así sucedía en ese entorno. Como la predicación de los apóstoles es el reino de los cielos estableciéndose en este lugar. Los espíritus no van a querer ser despojados. Ellos quieren ser una alternativa. Así que les dicen: sí, ellos traen un mensaje. Yo tengo el poder para adivinar y les digo que sé que tienen un mensaje y que vienen de Dios. Presentándose como alternativas. Y esto es. Muchas personas que se congregan o se profesan como cristianos todavía tienen vínculos con el tarot, las cartas. Buscan y analizan, según ellos, su signo zodiacal. ¿Qué perturbación de espíritu es esa? Jesús no les daba un lugar, no les daba ninguna participación, no los dejaba vincularse con el mensaje de redención. Con él no. Es penoso, vergonzoso hoy día que muchos cristianos le dan autoridad, crédito a Satanás y a los demonios. Se enferma un cristiano y dice: es que Satanás me está atacando. Tiene una dificultad en el hogar y dice: es que Satanás se está metiendo en mi hogar, y no asume su responsabilidad. Comete un delito moral o demás y dice: es que un espíritu me obligó. Esa conducta, esa manera de pensar, razonar, tiene que ver con que son personas que vienen de un trasfondo esotérico y cuando llegan al cristianismo no tienen una formación sólida en la palabra de Dios. Así que van a hacer una amalgama de sus creencias del ultratumba con el mundo cristiano, con la fe. Y como relacionan todo como espiritualidad. Ellos imaginan que hay dos reinos, el reino de los cielos y en el mismo nivel el reino de las tinieblas. Entonces Dios quiere ayudarme, Dios quiere salvarme, pero de repente el reino de las tinieblas cogió ventaja y me hizo daño. Y estoy rogando al Señor porque en algún momento los demonios o los espíritus me hicieron daño y como que Dios estaba ocupado en otro lugar y que no se dio cuenta. Jamás es posible eso. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él es nuestro Paracletus. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro protector, nuestro ayudador. Él está con nosotros y ninguna fuerza diabólica puede con nosotros. Así que no hay que darle lugar a ningún espíritu ni permitir que tenga incidencia en nuestra vida, en nuestra devoción, en nuestro hogar, ni en nuestra iglesia. Jesús los mandaba a callar, los reprendía. Ahora, hay algo que es muy importante que nosotros finalmente ahora vamos a considerar.
Somos sujetos de debilidad, tenemos dificultades y muchas necesidades y nos enfermamos. Necesitamos desarrollar una vida de devoción. La oración es un hábito de gracia recibido por el Señor, entregado por el Señor a nuestras vidas y que no es tan ferviente en los creyentes. En esto todos somos débiles en la oración. No oramos. No vemos la oración como un aspecto importante en nuestro vínculo con Dios. No nos apasiona orar, a pesar que dependemos en todo del Señor. Nos dice Marcos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue Jesús a un lugar desierto y allí oraba. En el Evangelio de Marcos encontramos los registros de afirmaciones constantes de Jesús. Él dice, no hago nada de mi propia cuenta, hago todo lo que el Padre me da a hacer. Era una dependencia siempre Jesús del Padre, a pesar de que Jesús no tenía que ir a orar por problemas de carácter, por debilidades, por tropiezos en él mismo, no. Y él lo hacía, mostrándonos esa rigurosa dependencia de Dios. En esto todos faltamos. Simón, Pedro y otros discípulos sabían dónde él se encontraba orando. No estaban con él. Así que van y le dicen, Señor, todos te buscan. El día de ayer fue un éxito. En verdad, nos hemos convertido en pescadores de multitudes. Te buscan, te esperan, vamos. Y la respuesta de Jesús es, vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Es que esto sucede frente a la maravilla, la bondad, el favor del Señor. Queremos hacer un lugar cerrado, una torre de Babel, una marca nosotros y el Señor. Y la preocupación o el interés de Jesús no es un grupo, es el mundo de los perdidos. Juan dice que Jesús a lo suyo vino y a lo largo de su ministerio él se dedicó a lo suyo, la predicación del Evangelio. El prólogo de Juan dice que él, el verbo, el logos de Dios, estuvo entre nosotros, lleno de gracia y de poder. Es el logos, la palabra creadora. Y la palabra creadora es la palabra de vida, la palabra sustentadora. Jesús vino y dice, para esto he venido, para predicar el Evangelio. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea. Más adelante Pablo amplifica con respecto a la predicación, diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. La iglesia no puede dejar el Evangelio, no puede abandonar el púlpito para otras actividades. Puede hacer obra social, puede atender al huérfano, puede atender a la viuda, puede hacerlo, pero no puede abandonar esencialmente su llamamiento, que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. 4 aspectos describen el Evangelio de Jesucristo y muchas personas en las iglesias no lo saben describir. Para esto he venido. En ese tiempo había un protocolo, se creó un protocolo en ese tiempo porque había una enfermedad que quien la poseía caía en total desgracia, lepra.
un tipo de enfermedad que descomponía a la persona desde adentro, como cantidades de forúnculos que luego reventaban en pus, en sangre, en llagas, en gangrena, en mucho dolor, agonía, sufrimiento, hasta la muerte. Pero cuando una persona recibía el diagnóstico de leproso, no solo iba perdiendo su salud, inmediatamente le separaban de su esposa o de su esposo o de sus hijos, de su trabajo, de su finca, de su cultivo, del templo, del culto, de la ofrenda expiatoria. La persona quedaba desprovisto de todo, un desgraciado. Un aproximado de 20 a 25 metros de distancia era lo más cercano que se podrían acercar a él. Y a partir de esto, el leproso viviría en el lugar donde sepultaban los muertos, donde botaban las basuras o donde vivían los demonios, a las afueras de la ciudad. Imagínense que va la esposa con los niños, tristes, nostálgicos, y a 20 metros llaman a su papá y le dice: papá, ¿cómo estás? Papá, te amamos, te hemos extrañado en casa, nos has hecho mucha falta. Hoy que es tu cumpleaños hemos preparado la torta y este cordero que más te gusta, esta comida que siempre te gusta. ¿Cómo quisiéramos abrazarte, Padre mío? Te amamos, papá. Y tal vez llorar ahí y a los 20 metros llorar el papá o la mamá o quizás el hijo sin poderse acercar y abrazar. Porque una maldita enfermedad, una lepra, los separaba. El diagnóstico era impuro. Vino a él, a Jesús, un leproso que de rodillas dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, como lo hizo con la suegra de Pedro, lo tocó y le dijo: claro que sí, hombre, sí quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Varias cosas suceden aquí que no se podían hacer. Este hombre no se puede acercar a los sanos, pero es que ya no tiene nada más que perder. Es la vida o la muerte. Desdichado él. Obtiene la esperanza de vida al escuchar que Jesús puede sanarlo. Ha escuchado la gracia de Jesús en otras personas y él va a una de dos: o la vida o la muerte. O lo matan por atreverse a acercar, lo matan a palos, a piedras, o Jesús le devuelve la vida. Sé que tú me puedes sanar. Tú me puedes sanar. Ahora Jesús hace algo que tampoco es lícito. Él lo toca. Y es la primera restauración que este hombre experimenta. Porque al tocarlo,
reconoce a este hombre como lo que es, un humano, no una cosa de huesos y pus, desechada y despreciada por los hombres, sino un ser humano, alguien que puede recibir un toque, un abrazo. Tocar es vincular, tocar es reconocer, tocar es amar, y es lo que hace Jesús. Primero restaura su dignidad, su identidad como ser humano, y en segundo lugar manifiesta su voluntad y deseo, su misericordia, la misericordia que cada uno de nosotros necesitamos. Sí quiero, claro que quiero, sé limpio. Y mientras Jesús habla, este hombre es sanado. Ese es nuestro Señor, que tiene misericordia de nosotros y que tiene el poder para deshacer nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Isaías capítulo 53, hablándonos del siervo sufriente, nos recuerda lo que Él hizo. Ciertamente llevó Él, el siervo sufriente, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él, Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el Cordero sufriente, quien cargó todas nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Puedo imaginar a este hombre en el suelo, mirando sus manos, su pecho, sus pies, sus telas untadas de pus, de olores y de deterioro, pero su piel contrastando la belleza de una piel sana, lleno de gozo, de alegría, quebrantado en sorpresa, en asombro, feliz. Y Jesús le dice: qué bien, mira, cálmate un poquito, necesito que vayas a que te den el paz y salvo de salud ante el sacerdote, pero no lo cuentes mucho, por favor, necesito espacio. Este hombre no aguantó con la felicidad, no aguantó con el gozo, y se va contando, se va mostrando su piel. Es la alegría de alguien que ha sido pasado por el corazón del Señor, la misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Anhelamos siempre la misericordia de Dios, sobre todo cuando nos encontramos en una situación de calamidad o enfermedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Como iglesia debemos orar por los enfermos. Y nosotros mismos nos enfermamos y debemos creer que Jesucristo tiene el poder y nos puede sanar. Si Él nos sana, vivimos para Él, nos levantamos inmediatamente a servirle. Si no nos sana, vamos a descubrir ese rostro bondadoso, enfermero, de cuidador de Cristo con nosotros. Vamos a encontrar lo precioso de lo vil, el tiempo que Dios lo permita. No vamos a dar nuestra vida ni nuestra debilidad al reino de las tinieblas. Vamos a exaltar al Señor en el bien y en la dificultad. Job, en medio de toda su tormenta, de todo su desastre, mira al cielo y, reprendiendo la mala actitud de su esposa, dice: ¿recibimos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? Dios dio y Dios quitó, bendito sea su nombre.
Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Precioso Padre, al estar aquí agradecemos siempre tu bondad, agradecemos tu caridad. Cristo, siervo sufriente, quien eres dador de vida, agradecemos el consuelo que nos das, la esperanza, y sabemos hoy que si quieres puedes limpiarnos. Si quieres, puedes tomarnos de la mano y levantarnos. Tú puedes salvarnos. Tú puedes restaurarnos y puedes darnos una mejor calidad de vida. Lo que quieras hacer con nuestra vida, lo harás. Solo déjanos, Señor, sentirnos satisfechos y agradecidos con lo que estás haciendo, y que al servirte tú seas glorificado. Gracias porque me estás sanando. Gracias porque me estás libertando. Gracias porque me estás acompañando. Bendito sea tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén.